Vamos a estar en el libro del profeta Oseas, así que voy a invitarles, si es tan amable, que me acompañe al libro de Oseas. No vamos a leer un pasaje como de costumbre, así como leemos al principio, sino que vamos a estar leyendo algunos versículos variados de los primeros capítulos de Oseas, principalmente los capítulos 1 al 3. Entonces, vamos a buscar Oseas. Vamos a tener nuestros dedos afilados porque vamos a estar buscando varios versículos y nuestra atención completamente en la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por este día, por tus bondades y tus misericordias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por el tiempo hermoso que nos diste de adorarte y alabarte a ti, Señor. Realmente, Señor, nosotros no somos nada y tú nos recibiste y tú nos llamaste y tú nos mostraste ese amor incondicional, incomparable, Señor. Y por ese amor nosotros estamos aquí el día de hoy, porque te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por cada una de tus bondades. Y te rogamos hoy, Señor, que mis debilidades no sean un obstáculo para que tu palabra sea expuesta, sino que tu nombre sea glorificado. También te rogamos que la palabra que escuchan mis hermanos pueda dar fruto en el corazón de ellos por medio del Espíritu. Que no solo seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy en día las personas se casan con poco o cero compromisos. La tasa de divorcio cada vez es más alta y la última estadística que investigué fue hasta mayo del año 2022, donde muestra un porcentaje del 47.3% de divorcios al año. Esto es en la República Dominicana, es decir, 1 de cada 2 matrimonios se divorcia en la República Dominicana. Ahora, esto no es diferente dentro del pueblo de Dios. Entonces, el divorcio puede ser un tema muy controversial y pueden haber diferentes razones por las cuales la gente se divorcia, pero según un sitio web llamado ensegundos.do, la principal causa de divorcios en la República Dominicana, escuche bien cuál es, la incompatibilidad de caracteres. Ni siquiera es la infidelidad. Yo pensé que iba a haber el abuso, que hay mucho abuso, ¿verdad?, contra la mujer en este país, o las drogas, o el alcohol. No, es la incompatibilidad de caracteres. La pregunta es, ¿por qué los compromisos matrimoniales hoy en día son tan débiles? ¿Por qué? Bueno, que pareciera que nosotros amamos hasta, es decir, decimos, si haces esto me divorcio. Si haces aquello, me divorcio. Ahora cualquier cosa puede ser causa de divorcio. Parece que las personas se casan y aman con ciertas condiciones, ¿sí? Parece que casi nos casamos hoy en día con la carta de divorcio a mitad de firma, esperando de que si haces tal cosa, pues me divorcio. Y es que así es el amor humano, hermanos. Es un amor condicional, un amor débil, un amor temporal. Pero la pregunta que queremos responder el día de hoy es, ¿cómo es el amor de Dios? Hoy veremos una historia de lo más inconcebible para la mente de esta generación. Es la historia de un matrimonio inusual, donde Dios nos va a mostrar cómo Él ama y hasta dónde Él ama. Y esto lo va a hacer a través del matrimonio del profeta Oseas. Hoy vamos a ver esa historia de matrimonio el día de hoy, donde este profeta no tenía permitido divorciarse, a pesar de. Entonces, ¿por qué es importante que tú escuches esto hoy? Quizás tú estás sentado allí, este es un fin de semana largo, quizás tu mente está en la playa y tú dices, pude haber estado en otro lugar, pero tú estás aquí y Dios te trajo aquí. ¿Y por qué es importante que tú escuches esto hoy?
Bueno, porque creo firmemente, hermano y hermana, que solo cuando conocemos, recibimos y experimentamos el amor incondicional de Dios, vamos a poder agradarle en el presente y tener una sólida esperanza para el futuro. Y voy a repetir eso porque eso es muy importante. Solo cuando conocemos, recibimos y experimentamos el amor incondicional de Dios, vamos a poder agradarle a Él en el presente y vamos a poder tener una sólida esperanza para el futuro. Y si usted quiere ponerle un título a esta prédica, yo le he puesto una inusual historia de amor. Así que comencemos con la primera parte de esta historia de amor, la cual yo he titulado Una historia de amor no correspondido. ¿Sí? Entonces, esta historia comienza, hermanos, con Dios llamando a un profeta en un tiempo oscuro, turbulento, horrible en Israel. ¿Quién era este profeta? Bueno, era el profeta Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, uno de los llamados 12 profetas menores. Y bueno, Oseas desarrolló su ministerio en el reino del norte, porque en ese tiempo ya Israel estaba dividido. Entonces el reino del norte se conocía como Israel, el reino del sur se conocía como Judá. Oseas pertenecía al reino del norte y era uno de los reinos más decadentes moralmente y más apartados de Dios. Entonces él predicó a finales del reinado de Jeroboam II, que fue prácticamente el último rey que tuvo Israel del norte. ¿Okay? Ya Israel del norte estaba llegando prácticamente a su fin. Dios iba a mandar su juicio contra ellos. ¿Y por qué Dios iba a hacer eso? Bueno, vamos a ver cómo era el ambiente para el tiempo de Oseas. Más o menos sabemos eso, porque en el capítulo 4 de Oseas, versículo 1 al 2, nos muestra que había una decadencia moral cada vez peor. En Israel había una decadencia moral cada vez peor. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues, note lo que dice allí, no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Note lo que no había. No había fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que había? Versículo 2. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Y lo que estoy leyendo aquí, hermanos, no es una historia ficticia de la Gran Babilonia. Este era el pueblo de Dios. Y dice que en ese tiempo solo había falso juramento, mentira, asesinatos, robos y adulterios, violencia y homicidios. Parecieron una telenovela de narcos. Pero no, este es Israel, el pueblo de Dios. La moral cada día caía más y era horrible en ese tiempo. Pero no solo había una moral decadente, sino también había una idolatría rampante en ese tiempo. En el mismo capítulo 4 de Oseas, versículos 13 y 14 dice: ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas. Sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. Es decir, la familia completa estaba involucrada en la idolatría. Versículo 14. Los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. ¿Sí? Y noten lo que dice al final del versículo 14. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Entonces, este pueblo se perdía porque le faltaba el conocimiento de Dios, porque no tenía el entendimiento de la palabra de Dios y por lo tanto estaban en una idolatría espantosa. Subían a los montes a ofrecer a los ídolos y practicaban de una prostitución idolátrica, la familia completa prácticamente. Entonces, encima de todo esto,
No había nadie que pudiera poner orden en este tiempo, porque los sacerdotes, quienes eran los líderes espirituales encargados de enseñar la ley de Dios y poner el orden, y los reyes, todos ellos eran corruptos. El mismo capítulo 5 de Oseas se encarga de enseñarles eso a ustedes. Usted puede leerlo después, pero básicamente habla de que tanto los sacerdotes como los reyes eran corruptos. Entonces, Dios no se había quedado callado. No es que ellos llegaron hasta ese punto y ahora Dios va a empezar a reprenderlos y a actuar. No. Dios había mandado profetas como Isaías, Amós, Jonás y Miqueas, que eran contemporáneos de Oseas, anunciando el juicio que vendría por causa de sus pecados y por causa de su idolatría. ¿Y cómo respondía el pueblo a eso? Bueno, ellos se burlaban de los profetas y ellos se sentían confiados porque en ese tiempo estaban disfrutando de una paz y una prosperidad temporal. Entonces ellos pensaban que como estaban disfrutando de eso en ese tiempo, Dios estaba con ellos, ¿sí? Y que no estaban mal con Dios. Entonces básicamente ese era el ambiente donde le tocó predicar al profeta Oseas. Usted vio que había una decadencia moral horrible, había una idolatría rampante y no había un liderazgo. Y Dios llama a este profeta a que vaya a profetizar a este pueblo. Entonces entremos en acción de lo que pasa con Oseas. Vamos al capítulo 1 y en el versículo 2 vamos a ver la primera orden de Dios a Oseas. Es una orden inconcebible. Veamos el versículo 2, capítulo 1. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Ya nosotros anteriormente vimos cómo la tierra, cómo la gente se estaba apartando de Dios. Y Dios llama a Oseas a que vaya y tome una mujer ramera para poder ilustrar esto. Ahora, quizás alguien aquí se está preguntando, ¿de verdad Dios le pidió a Oseas que se casara con una ramera? Y básicamente hay tres posturas que intentan responder a esta pregunta. Y la primera postura dice que no, bueno, que no fue que Dios le dijo a Oseas que hiciera eso, sino que esto es una metáfora, ¿sí? Es una metáfora, una historia para ilustrar algo. La segunda postura dice que sí, que Dios le pidió que se casara con una prostituta real, con una ramera. Y la tercera postura enseña de que la verdad Dios le pidió a Oseas que se casara con una mujer que le sería infiel. Es decir, él tenía que casarse con una mujer sabiendo que esta mujer le sería infiel y se convertiría en ramera después. Y creo que por lo que vemos en nuestro texto, lo que vamos a ver después, la tercera postura es la que más se ajusta al texto, sobre todo en el sentido de la representación del matrimonio de Oseas con el matrimonio de Dios e Israel. Entonces, antes de avanzar un poquito, yo quisiera preguntar, ¿quién aquí se casaría voluntariamente con alguien sabiendo que esta persona le sería infiel? No solo una vez, sino múltiples veces. Si somos honestos, ¿verdad? Nadie de nosotros se casaría así. Pero bueno, lo inexplicable de esta historia, hermanos, es que Dios sí se casó con una mujer sabiendo que ésta iba a ser infiel. Y la pregunta del por qué Dios haría eso, lo vamos a responder un poquito más adelante. Pero de todas las representaciones que vemos en la Biblia de Dios con su pueblo, esta es una de las más difíciles de comprender. ¿Por qué Dios le pidió a Oseas que hiciera esto? Básicamente esto tiene dos objetivos. En primer lugar, representar la infidelidad de Israel a través de Gomer, quien iba a ser la esposa de Oseas, ¿sí? Ese es el primer objetivo, representar la infidelidad de Israel. El segundo objetivo era anunciar el juicio que vendría sobre el pueblo infiel. Y eso Dios lo iba a hacer a través de los nombres que Él le dio a los hijos que tendría Oseas. Esos eran los dos objetivos de por qué Dios le pidió a Oseas hacer esto. Pero
¿Cuándo comenzó el problema en este matrimonio? Y estamos hablando del matrimonio entre Dios y Israel. Vamos al capítulo 2. Y en el versículo 5, Dios dice así acerca de Israel: pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Dios en este pasaje está acusando a Israel, quien es la madre en este caso, de infidelidad, de abandonarlo a él por las cosas que Israel pensaba que sus ídolos le daban. ¿Sí? Dios está acusando a eso de Israel. Ahora, lo asombroso de todo esto es que ellos no sabían que Dios era el que les daba a ellos esas bendiciones que ellos atribuían y ofrecían a sus ídolos. En el versículo 8 del capítulo 2 dice: pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Wow, esto a mí me partió el corazón cuando lo leí, porque es como Dios con el corazón dolido diciéndoles: ella no sabía que era yo el que le daba estas cosas que ellos usaban para sus ídolos. Israel ofrecía a los ídolos lo que Dios le daba como regalo. Usaban la bendición de Dios para apartarse de Dios. Ahora, nosotros podemos decir: qué malos esos israelitas, ¿verdad? Qué ingratos después de todo lo que Dios había hecho con ellos. Cómo los sacó de Egipto, cómo los libró de la esclavitud, cómo los hizo su pueblo y los guió a través del desierto y los alimentó y les dio agua y los cuidó y los protegió. Cómo los colmó de bendiciones y de promesas y les dio una tierra prometida que fluía leche y miel. ¿Y cómo le pagó este pueblo ingrato? Oseas dice que cuando ellos estaban prósperos y saciados, cuando ellos tenían las bendiciones de Dios, ellos se olvidaron de Dios. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿y eso no pasa con nosotros? Así es la condición del ser humano, amado hermano. Somos por naturaleza ingratos. Queremos las bendiciones de Dios, pero no lo queremos a Él. Quizás hoy no tenemos ídolos de madera, de piedra, no tenemos ídolos de plata, pero hay cosas que ocupan más nuestro corazón que Dios. Muchas veces convertimos las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestros ídolos y usamos lo que Él nos da para apartarnos de Él. Hermanos, esto es maldad fuera de cualquier comprensión. Somos capaces de convertir, escuche bien, el trabajo, la familia, el entretenimiento, los estudios, aún el ministerio, todas estas bendiciones de Dios en nuestros ídolos. Así que no somos nosotros muy diferentes a este pueblo, ¿verdad? No somos muy diferentes al pueblo de Israel. Pero siguiendo con la historia, Dios, como dijimos, había advertido a Israel que vendría el juicio. Y lo había hecho muchas veces. ¿Cómo respondió Israel? Bueno, ellos cerraron sus oídos, siguieron en su idolatría y en su camino depravado. Y la pregunta es: ¿qué haría Dios con este pueblo rebelde? Isaías lo ilustra a Dios como levantando sus manos hacia un pueblo que siempre era rebelde y que nunca se volvía a Él. Entonces, ¿qué haría Dios? Bueno, Dios mandaría el juicio y los expulsaría de su tierra. Eso es lo que Dios haría con este pueblo. Y este juicio también lo vemos representado en los hijos de Oseas, en el capítulo 1, versículo 4 al 8. No lo vamos a leer, pero en resumen, Oseas tiene 3 hijos. Y el primero, Dios le dice: yo quiero que le pongas por nombre Jezreel, que en ese contexto significa que Dios castigaría a Israel. La segunda fue una hija que tuvo Oseas, y Dios le dijo: ponle por nombre Lo Ruhamá,
que significa que Dios no se compadecería más de ellos. Es decir, el juicio era inminente, Dios no los perdonaría. Y después Oseas tiene un tercer hijo, el último, y Dios le dice, ponle por nombre Lo-Ammi, que significa que yo no voy a ser Dios de ellos, ni ellos van a ser mi pueblo más. Entonces parece que aquí acaba la historia. Parece que acaba triste, como sin esperanza, pero déjeme decirle que este no es el fin de la historia. Dios no se daría por vencido con este pueblo. Dios usaría este juicio como medio para recuperar a su pueblo. ¿Sí? Este es el clímax de la historia. Aquí la historia va a tener un giro, un rumbo diferente. No acaba allí. El juicio que Dios iba a mandar sobre Israel iba a ser el medio que Dios iba a usar para recuperar a su pueblo. Este es Dios actuando para recuperar a su esposa. El juicio y la disciplina que Dios mandaría es Dios actuando para recuperar a su esposa. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestra historia, la cual he titulado, primero vimos la historia de un amor no correspondido, en este caso con respecto a Israel, pero ahora vamos a ver la historia de un amor restaurado. Y eso lo vamos a ver en la segunda orden de Dios a Oseas. Y quiero que me acompañe al capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice así: entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Entonces Oseas dice, versículo 2, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Versículo 3, y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. ¿Sí? Esa es la segunda orden que Dios le da a Oseas, y analicémosla un poquito. Como ya sabemos, Gomer había abandonado a Oseas, se había ido, y se había entregado a la prostitución. Y entonces un hombre la había comprado por precio y Dios le dice, ve a la casa del amante de tu esposa y recupera a tu esposa. Interesante, ¿no? Entonces Oseas tiene que ir a la casa del amante y pagarle al amante lo que él pagó por su esposa, el precio de un esclavo, para llevar a su esposa de regreso. Imaginemos un poco la vergüenza pública que tuvo que pasar Oseas para volver a recuperar a su esposa. Ahora, él la compra y le dice, te estoy comprando para que no te prostituyas más, para que estés conmigo por muchos días, y yo seré para ti, le dice. Cualquiera puede decir, bueno, te perdono y te acepto en mi casa, pero entre nosotros, tú en tu cama y yo en mi cama. No, y Oseas le dice, yo seré para ti. ¿Por qué Dios le ordenó esto a Oseas? Bueno, nuevamente volvemos a los dos objetivos. En primer lugar, con esta segunda orden, Dios quería mostrar el amor incondicional que Él tenía hacia su pueblo. Note lo que dice el versículo 1. Así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de paz. Dios amaba a su pueblo a pesar de su pueblo. Dios nos ama a nosotros a pesar de nosotros. Es un amor incondicional. Pero el segundo objetivo de esto es mostrar el amor de Dios por medio de la disciplina hacia su pueblo. Dios iba a disciplinar a su pueblo y Él iba a mostrar su amor a través de ese medio. Entonces, como Gomer, fue comprada para que no se prostituyera más por muchos días, de la misma manera Dios iba a usar el juicio para que Israel se apartara de su idolatría.
Nota el versículo 4 del capítulo 3. Dice, porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Es decir, que el juicio y la disciplina de Dios haría de que ellos se purificaran en un sentido, a la fuerza, ¿verdad? Aunque ellos no querían. Ahora, Dios los enviaría lejos, al exilio. Y el capítulo 2, versículo 14, ilustraría esto como Dios llevando a su pueblo al desierto para hablarle al corazón. ¿Sí? Versículo 14, capítulo 2 dice, por tanto voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Wow, qué lindo. O sea, Dios dice, voy a seducirla, llevarla al desierto, la disciplina, el juicio, y hablarle a su corazón. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Es como cuando usted está en un centro comercial y su hijo está haciendo un berrinche. ¿Se entiende berrinche? Está incontrolable, tirado al suelo. Y entonces usted lo toma aparte, a veces tiene que darle con un dulce, ¿verdad? Para seducirlo. Lo lleva afuera al parqueo y le da una amonestación con mucho amor, ¿verdad? No, ¿qué hace? Le da una pela y le dice, mira, entiende, esto es así. De esa misma manera Dios iba a sacar a su pueblo de su tierra y lo iba a disciplinar y le iba a decir, esto es así. Y eso era una muestra de amor, ¿sí? Así como los padres hacen con sus hijos. Ahora, el propósito de la disciplina, hermanos, siempre es hacer volver al pueblo. El propósito de la disciplina siempre es hacer volver a la esposa en este caso. Dios está actuando para recuperar a su esposa. Él no se da por vencido. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 3, que es un capítulo corto. Ese es el último versículo. Y el versículo 5 dice, ¿después de qué? Después de esa disciplina, los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. ¿Sí? ¿Vio que funcionó? Después de esa disciplina, los israelitas iban a volver a Dios, iban a buscar a su Dios. Y dice que a David su rey. Interesante porque David había muerto cientos de años antes. Así que vamos a ver qué tipo de rey después, más adelante, nos está hablando aquí Oseas. Pero quizás nos estamos preguntando, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver Oseas, Gomer, Israel, el exilio conmigo? Eso es extraño, para eso pasó miles de años atrás. Para ser más específico, ¿qué tiene que ver la historia de amor de Dios e Israel con la iglesia Oasis? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, la respuesta de eso, hermanos, es que nosotros, los que estamos sentados aquí, somos el fruto de la restauración de amor de esa historia. ¿Escuchó eso? Nosotros somos el fruto de la restauración de ese amor. ¿Sí? Vamos a verlo para que lo vean un poquito más claro. El capítulo 2 termina diciendo lo que pasaría después de la disciplina del pueblo de Dios hacia su pueblo, perdón. Al final, desde el versículo 16, hasta el final del capítulo, no lo vamos a leer por causa de tiempo, Dios dice que haría un nuevo pacto con ellos. No como el anterior que ellos habían quebrantado. Es decir, después de esta disciplina, Dios haría un nuevo pacto, y este nuevo pacto, el pueblo sería desposado en justicia, misericordia, fidelidad, dice el texto, y conocimiento de Dios. Las cosas que le faltaban al pueblo, ¿se acuerdan cuando lo leímos al principio? Entonces dice, después de esa disciplina, yo lo voy a desposar de nuevo, pero ahora en justicia, misericordia, fidelidad y conocimiento de Dios. Ahora, no solo eso, sino que dice,
y también que entrarían en una nueva relación con Dios. Versículo 23, al final del capítulo 2 dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Se acuerdan que el tercer hijo de Oseas decía, ya no voy a ser su Dios, ni ustedes van a ser mi pueblo? Después de esa disciplina, entonces ahora ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios. Ahora, lo interesante de todo esto, hermanos, es que los autores del Nuevo Testamento aplican todo esto a nosotros. O sea, esas promesas y esas profecías de que serían desposados en justicia, misericordia, fidelidad y conocimiento de Dios, y de que seríamos el pueblo de Dios y Él sería nuestro Dios, los autores del Nuevo Testamento lo aplican a nosotros. ¿Cómo? Bueno, Pablo citando a Oseas en Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26. Si usted está tomando nota, no se preocupe si no me alcanza a leerlo, yo lo leo por usted. Pero Romanos 9, versículo 24 al 26 dice, nosotros, a quienes también llamó, ¿quiénes? No solo de entre los gentiles, no solo de entre los judíos, perdón, sino también de entre los gentiles, es decir, nosotros. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, nosotros, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, nosotros, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El punto de todo esto, hermanos, es que la restauración de la relación de Dios con su pueblo nos incluía a nosotros. Nosotros seríamos el fruto de la restauración de esa historia de amor. ¿Y cómo haría Dios eso? ¿Cómo Dios nos incluiría a nosotros? Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, pero Dios nos incluiría a nosotros. Bueno, muchos años después del exilio, muchos años después del juicio de Dios sobre Israel, vendría un rey, que reconciliaría a ambos pueblos con Dios en un solo evento en la historia, en la cruz del Gólgota. Cristo reconciliaría a ambos pueblos en uno solo, y a esto lo reconciliaría con Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Para reconciliar con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un cuerpo por medio de la cruz. Cristo reconciliaría a los dos pueblos en la cruz y en ella mataría toda enemistad. Entonces, en resumen, hermanos, para que no nos perdamos aquí, Cristo es el Oseas en nuestra historia. ¿Cómo así? Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, los nombres de ambos, tanto de Jesús como Oseas, tienen la misma raíz en el hebreo, que significa salvación. Interesante, ¿verdad? Segundo lugar, al igual que Oseas, Cristo se casó con nosotros aún sabiendo que le seríamos infieles. ¿Sí? Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, amados hermanos, sabiendo que aún seríamos infieles y pecadores hasta el día de hoy. El amor de Él hacia nosotros fue incondicional. Hermanos, Cristo no se casó a ciegas. Nosotros sí nos casamos a ciegas, porque no sabemos cómo va a ser el matrimonio hasta que nos casamos. Sí, yo siempre pongo esta ilustración. Si usted viera en una película todo lo que sería su matrimonio antes de casarse, ¿se casaría de verdad? Bueno, Cristo vio como en una película todo lo que nosotros haríamos, todas nuestras infidelidades y traiciones, todas nuestras caídas y debilidades, todas nuestras imperfecciones. Y aún así, Cristo nos amó. Hermanos, esto es amor. Él nos amó a pesar de nosotros. Pero en tercer lugar, al igual que Oseas, Cristo nos compró del mercado de esclavos. Ahora, no nos compró a cualquier precio. Primera de Pedro 2, 18-19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos
o comprados o rescatados, puede traducirse también, de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con qué nos compró Dios. Versículo 19, dígalo, con sangre preciosa. Y después dice, la sangre de Cristo. Cristo nos compró no con 30 piezas de plata, Él nos compró con su propia sangre. Hermanos, esta es la historia donde el esposo muere para salvar a su esposa. Esta es la historia donde Cristo murió para salvarnos. Pero Cristo no solo murió para salvar a su esposa, sino que también Cristo murió para santificar a su esposa. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Dice, Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla. Cristo se dio, Él la amó para santificarla. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y lo más asombroso de todo eso es que nosotros somos esa esposa. Y vaya esposa la que le tocó a Cristo. Ahora, ¿qué clase de amor es este, hermanos? Este es un amor fuera de comprensión. Este es un amor incondicional. Este es un amor inexplicable. Este es un amor invencible. Este es un amor perdurable. Dios, Cristo, hizo todo para tenernos a nosotros. Cristo murió por su esposa, murió por nosotros. Ahora, ¿qué debería producir este amor en nosotros? ¿Qué aprendemos de esta inusual historia de amor? Bueno, en primer lugar, hermanos, aprendemos que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Al igual que Israel, fuimos amados por pura gracia. Nada en nosotros movió a Dios para amarnos. ¿Entendió eso? O sea, Él no vio nada en nosotros que dijera, a este sí lo voy a amar y a este no. No, Él nos amó por pura gracia. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Dice, en resumen, que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo y aún así nos escogió para que fuésemos sus hijos por puro amor. ¿Qué significa que este amor es incondicional? Bueno, que el amor de Dios por ti tiene 0 condiciones. No hay una cláusula de si no haces esto, entonces voy a dejar de amarte. ¿Sí? No hay una cláusula prematrimonial que dice, si no cumples con esto, entonces rompo mi pacto contigo. ¿Entendió? Dios nos ama con 0 condiciones. Nos ama así. Ahora, Él nos aceptó sin nada a cambio. No pidió nada de nosotros para aceptarnos. ¿No te llena eso, hermano, de gratitud? ¿No te llena eso de asombro? ¿No te asombra esto del amor de Dios? Nosotros no amamos así, pero Dios, el amor de Dios es fuera de cualquier comprensión. Miren lo que dice 1 Juan 3, versículo 1, en la primera parte dice, miren, es decir, asómbrense, maravíllense, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, aprendemos de esta historia que el amor de Dios es incondicional. Pero en segundo lugar, aprendemos de esta historia que el amor de Dios es santificador. ¿Sí? Si bien Dios nos acepta tal cual somos por puro amor, por el mismo amor, Él no nos deja donde nos encontró. Su amor es santificador.
es transformador. Ese era el propósito de la disciplina de Dios con Israel, y ese es el propósito para cada cristiano el día de hoy hasta que Cristo regrese. Mire lo que dice Hebreos 12, 16 Hebreos 12, 6 y 10. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 10 dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, Dios, su amor santificador, no nos deja sin disciplina. Es decir, Dios no deja a ninguno de sus hijos sin disciplina. Todos nosotros necesitamos la disciplina de Dios para crecer en santificación. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros a esa disciplina? ¿Cómo quería Dios que Israel reaccionara a esa disciplina? Y la pregunta es, aún más importante, ¿somos o experimentamos la disciplina de Dios en nuestras vidas? Para responder esa pregunta, tienes que hacerte otra pregunta, y es, ¿te deja Dios pecar libremente? Una de las mayores evidencias de un verdadero cristiano es que esta persona no puede pecar en paz. ¿Sí? Cuando viene la convicción por medio del Espíritu Santo de que le has fallado a aquel que te ha amado tanto, tú te entristeces. Te odias a ti mismo y odias aquello que has hecho, que ha roto tu relación con Dios. Es como cuando tú le fallas a tu cónyuge. Si tú amas a tu cónyuge, tú te entristeces por aquello que le entristece. Odias aquello que haces que arruina la relación de ustedes. El amor de Dios, en primer lugar, entonces, en un sentido negativo, produce odio por el pecado y por todo aquello que destruye nuestra relación con Él. Ese es un sentido negativo. Pero en un sentido positivo, el amor santificador de Dios produce arrepentimiento en nosotros. Produce un deseo de volver a nuestro Dios, a nuestro esposo. Eso es lo que Dios quería que se produjera en el pueblo de Israel. Y en el capítulo 6 vemos lo que Dios espera de este pueblo después de la disciplina. Versículo 1 y 2 dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Quizás los israelitas se podían preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos exiliados, estamos en una tierra donde somos extranjeros. Dios nos ha abandonado, aparentemente. Iban a pasar 70 años. ¿Qué iban a hacer ellos en esos 70 años? No tenían templo donde adorar a Dios. No tenían la ley de Dios. Y estaban en un pueblo con una lengua extraña. Y ellos decían, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no hay remedio, ya no hay más esperanza. Se miraban como muertos. Pero Dios les dice, vuelvan a mí y yo los voy a sanar. Vuelvan a mí y yo los voy a levantar. Vuelvan a mí y yo les voy a dar vida. Aunque estén muertos, yo les voy a dar vida, dice Dios. Y es que la esperanza del cristiano, hermanos, es que siempre tiene a dónde volver. ¿Sí? Si usted recuerda al hijo pródigo, él tenía a dónde volver. Quizás tú estás pasando por un momento difícil en este momento. Tal vez es la disciplina de Dios, tal vez tú no lo sabes. Y te preguntas, bueno, la verdad, no le veo solución a esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Y te sientes triste, te sientes desanimado, te sientes fuera de Dios, sientes que tu amor por Dios se ha enfriado,
sientes que ya no es lo mismo, estás en la iglesia, pero es un domingo más, el calor es insoportable, estoy esperando para irme y bañarme y ponerme cómodo. Pero Dios quería que tú estuvieras aquí. Y Él quería que tú estuvieras aquí para decirte de que Él te recibe no importa lo que tú hayas hecho. Que vuelvas a Él. El amor de Dios por nosotros, escucha esto, no cambia. Es perfecto. El amor de Dios por ti no puede ni aumentar ni disminuir. No importa lo que tú hayas hecho. Es un amor incondicional. Vuelve al Señor. Ahora, si tú no eres cristiano, Dios te trajo aquí para que escuches acerca de su amor. Escucha eso, tú no viniste por casualidad. Si tú no eres creyente, Dios te trajo aquí para que tú escuches acerca de su amor. No lo rechaces. No rechaces su voz de amor que te llama hoy al arrepentimiento. Israel lo rechazó y después fue demasiado tarde. Hoy es tu oportunidad de restaurar tu relación con Él. Mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo. Escucha esto, si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera. Ven a Cristo y vas a experimentar un amor real e incondicional. Un amor que no vas a encontrar en este mundo. Entonces, vimos que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es santificador. Él no nos deja pecar en paz. Él nos lleva a Él. Pero finalmente, el amor de Dios es conservador. ¿Qué significa eso? Bueno, el amor de Dios no solo nos ayuda para nuestra santificación presente, sino también nos sostiene dándonos esperanza futura. ¿Sí? Que era lo único que podía animar y sostener a los israelitas mientras esperaban la restauración. Ellos iban a pasar muchos años en disciplina. ¿Qué era lo único que podía animarlos a ellos? El amor de Dios. Las promesas de Dios que regresarían a su tierra nuevamente y que serían restaurados. Y la pregunta es, ¿qué es lo único que nos puede sostener cuando fallamos? Cuando decaemos, cuando nos desanimamos, cuando queremos tirar la toalla, mientras esperamos el retorno de Jesús. ¿Qué es lo único que te puede sostener en este tiempo, mientras vamos en este desierto, mientras estamos exiliados en un sentido en este mundo y vamos hacia nuestra patria celestial? ¿Qué te puede sostener hasta que venga Cristo? El amor de Dios. Solo el amor de Dios te puede sostener para amar a un jefe difícil. Solo el amor de Dios te puede sostener para amar a un esposo demandante. Solo el amor de Dios te puede sostener para amar hijos rebeldes. Para amar a tus hermanos pecadores igual que tú en la iglesia. Este amor nos sostiene en la adversidad y en la prueba. Y nos guarda para el día en el que nos vamos a reunir con nuestro esposo. El amor de Dios es conservador. Y encontré un versículo que yo creo que encaja perfecto con este último punto. Judas, capítulo 1, versículo 21. Y mientras leo este verso, voy a pedirle a los músicos si pueden ir subiendo. Pero dice Judas 1, versículo 21, consérvense en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. ¿Cómo? Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros nos conservamos mientras estamos en este mundo en el amor de Dios,
que nos sostiene a través de la prueba, de la adversidad y de la tentación, hasta que venga Cristo. Y por lo tanto, nosotros podemos decir, y quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo, al final del capítulo 8, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Según todo lo que vimos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? La respuesta a eso es: nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Y por qué, Pablo? Versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así termina esta historia de amor. Oremos. Señor, gracias porque el día de hoy tú nos has mostrado un amor incondicional, un amor fuera de todo límite, Señor. Nuestro amor por ti es muy débil, es muy raquítico. No nos merecemos, Señor, que nos hayas amado así, pero aún así tú nos amaste y enviaste a tu Hijo a que diera su vida por nosotros. Señor, gracias por ese amor incondicional. Pero también, gracias por ese amor santificador. Gracias porque tú no nos dejas como tú nos encontraste, sino que tú, Señor, nos purificas y nos limpias por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra y por medio de tu disciplina, Señor. Gracias porque no nos dejas pecar en paz y porque tú nos celas con un amor invencible. Pero también gracias por ese amor conservador, porque tú nos guardas en medio de este tiempo difícil, porque tú nos guardas en medio de la adversidad y de las situaciones difíciles. Tú nos sostienes, Señor. Gracias, Señor, por amarnos primero. Todo esto lo dejamos en Cristo. Amén.